4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia. Hola a todos, bienvenidos al episodio 270 de 4 DeLoreans. Me da muchísimo gusto saludar del otro lado de la cámara a Clau. Clau, bienvenida, ¿cómo estás? Hace mucho que no te pasabas por acá. Sé que también es culpa mía por haber tomado este año sabático, pero bueno, de verdad estoy muy contento de que regreses con nosotros a participar en este proyecto al cual has apoyado desde el día 1. Entonces, de verdad, me da muchísimo gusto que estés aquí de vuelta y pues nada, saludándote. ¿Cómo te encuentras esta noche? No, muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. La verdad es que ya extrañaba venir y ya extrañaba escucharlos, porque quiero que sepan que obviamente este año no, pero el pasado sí salieron como mi podcast más escuchado en mi rap de Spotify, para que veas. Este no, porque casi no hubo, entonces te ganó otro. Que no vamos a decir su nombre porque no vamos a hacer publicidad gratuita. Sí, lo sé. Fueron días difíciles también, fue un poco inconstante la cosa, de pronto no tenía como un poquito junto el trabajo, la vida de adulto, y pues bueno, sucedieron cosas, pero bueno, ya estamos de vuelta, estamos retomando, ya llevamos un par de semanas consecutivas aquí grabando, ya les entregamos lo mejor del 2025, lo peor del 2025 en 2 entregas. Espero que se hayan divertido con esos episodios, tanto como nosotros nos divertimos grabando. Y pues bueno, precisamente algo dentro de lo que, más bien algo que entra dentro de lo mejor del año 2025 para mí, no sé si sea tu caso, pero por lo menos lo es para muchos críticos y para ahora para la temporada de premios, es el tema que vamos a hablar del día de hoy. Es una batalla tras otra, One Battle After Another, película que se estrenó a finales de septiembre del año pasado, 2025. Una película de Paul Thomas Anderson que, bueno, hay que destacar que no es un director tan popular, no es un director que esté enfocado en hacer grandes blockbusters. En realidad sus películas son, no quisiera decir especializadas, pero sí es un director que le gusta más bien al cinéfilo mamador. Habiendo dicho esto, quisiera yo preguntarte, Clau, ¿qué te pareció esta película? Y bueno, repetir un poquito, ¿qué te parece la filmografía de Paul Thomas Anderson? Que si bien lo platicamos un poquito hace un par de años cuando hicimos el episodio de los Oscar, porque otra de sus películas estuvo nominada a Mejor Película, Licorice Pizza. Exactamente, y quisiera preguntarte, pues, ¿qué te pareció esta? ¿Qué te han parecido las anteriores? Que nos cuentes un poquito más o menos qué te han parecido esas otras películas de él, y sobre todo si coincides en que pues ninguna de las películas de Paul Thomas Anderson en realidad se parecen entre sí, como que cada una es un animal muy diferente, o por lo menos eso es lo que a mí me parece. Sí, definitivamente. Por ejemplo, la otra que hablaste de Licorice Pizza, que hablamos hace unos años de ella, si no te dijera que es el director, ni piensas que es el mismo, ¿no? Que no pasa lo mismo con otros directores que tienen un sello muy particular y aunque no sepas quién lo filmó, ya dices, ¿cómo que se parece? Estas son muy diferentes. Y coincido, para mí también fue de las mejores películas del año y tengo que decirte que fue gracias a ti, porque como yo creo que lo vamos a hablar más adelante, el tráiler es fatal, ¿no? Y como que yo la vi en el cine y dije, o sea, como me gustó el elenco, o sea, me llamó la atención el elenco, pero la historia, como que dije, o sea, como que no la tenía tan en mente. Y cuando me dijiste, vela, que no se te vaya, pues hasta te dije, sí está buena, o sea, como que no me latía tanto. Y sí te agradezco porque de verdad, ya la vi 2 veces, o sea, me encantó. Sí, de lo mejor que nos dio el 2025. Correcto. Sí, fíjate que igual yo ya la vi 2 veces, por cuestiones de trabajo, para variar, no la pude ver en cines, perdí esa gran oportunidad, pero lo platicamos justamente tú y yo. Creo que el tráiler es terrible. El tráiler que pasaban en cines sobre esta película no te decía nada, o sea, te decía, va a aparecer Leonardo DiCaprio, va a aparecer Benicio del Toro, va a aparecer Teyana Taylor, va a aparecer Sean Penn, y ya, y se trata de una revolución de algo, de alguna manera tiene que ver con una revolución, y ya, no te dice absolutamente nada más, ¿no? Un par de escenas de Leonardo DiCaprio corriendo con su batita roja de aquí para allá, y ya, ¿no? Entonces, era como que muy confuso. Ahora, yo creo que esto del tráiler suma a que la película, si bien le fue, perdón por la redundancia, si bien le fue bien, no le fue espectacular. Es una película cara que costó, se habla de entre 145 y 175 millones de dólares,
que seguramente mucho de ese dinero se le fue en el cast, en los Elenco. actores, exactamente, y ha recaudado, lo digo con mucha facilidad, ¿no? Ha recaudado poquito más de los 210 millones de dólares a nivel mundial, que si bien no perdió dinero, tampoco es el éxito que a lo mejor un gran estudio como Warner, que es el que está detrás, planeaba alcanzar. Ahora, me da gusto que estos estudios grandes estén gastando de pronto en directores que no son tan de blockbusters y no son directores tan de encargo, sino que son autores, y les dejan como alguna libertad o libertades para hacer este tipo de películas, y se agradece, ¿no? En este mundo, ya lo hemos hablado, en este mundo actual del cine donde estamos llenos de remakes, de segundas partes o de adaptaciones, aunque esta película es una adaptación, tampoco de un libro, es como ¿no? de un libro, exactamente, tampoco es como que sea de una novela bestseller, juvenil, ¿sabes? Los Juegos del Hambre, ese tipo de cosas. Sí, sí, ay, creo que te perdí. ¿Sí me escuchas tú a mí? Sí, yo aquí te escucho. Ah, Aquí estamos. ok. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, sí, te escucho. Es que como que de repente vi tu video medio parado y dije, ay, no, creo que me fui. Oye, lo que te iba a Sí, decir sí, es, sí. creo que esta película pasó un poco desapercibida en taquilla, o sea, en cine. Cuando estuvo en cine, Ujú, creo que pasó un poco desapercibida y creo que ahorita está empezando a tener mucho más, bueno, también porque la nominaron, ¿no? Y entonces ahora que la ujú. nominaron, pues ya está resonando más. Pero creo que ahora el streaming está teniendo muchísimo más éxito de lo que tuvo, porque a muchos se nos pasó de noche, en el cine, y ahora estoy escuchando mucho gente que la está viendo por las nominaciones y no, ¿no? Porque no todos están tan locos como nosotros que nominan y, sí, bravo, vamos a verla. Pero sí, creo que va a tener éxito ahorita en streaming, o sea, va a sonar, va a sonar. A ver si no la ponen otra vez en cines, ya ves que luego cuando las nominan las vuelven a Ujú. estrenar. Sí, sí, Cinépolis suele hacer eso, suele relanzar las películas que han sido nominadas. Estaría bien que le hicieran otra corrida en cines, no estaría mal, aunque como de costumbre tenemos mucho que ver pendiente. Hasta el día de hoy creo que yo he visto de nuevo solamente 4 de las 10 películas nominadas, pero bueno, afortunadamente una de ellas es una batalla tras otra, que pues en esta temporada de premios se ha llevado un par de cosas, a lo mejor no los premios más grandes, pero sí ha estado mencionada. Eh, y de nuevo, o sea, se debe a lo mejor también a que creo que es la 10ª película de Paul Thomas Anderson, si no me equivoco, y ya hablábamos también en aquella ocasión cuando hicimos ese episodio de los Oscar, que es un director que a mí me gusta mucho, sin embargo no me gustan todas sus películas. O sea, por ahí está Boogie Nights, que me encanta, esa me fascina. Magnolia, que también me encanta esa película. Esas películas confusas que si la ves en un momento adecuado es de, sí, me está hablando a mí directamente esa película. La de Petróleo Sangriento o There Will Be Blood, como es el título original, o Punch Drunk Love, con un Adam Sandler irreconocible. Hablábamos de Licorice Pizza, que también es algo que es como la vida pasando, no realmente una historia como tan... pues como tan al grano, no es tan fácil identificar, va de aquí a acá, ¿De qué? sino como que tiene varios matices. Ajá, exactamente, es difícil. Si ahorita me preguntas de qué trata Licorice Pizza, es como un poquito difícil poderte decir exactamente de qué va, ¿no? Pero bueno, ahí están esas cintas de Paul Thomas Anderson, y ahora nos sale con esta película que si yo la habría de describir en una sola palabra sería frenética. Me parece que es una película frenética en todo momento. Es una película que también la duración es de 2 horas y media, más o menos, creo que poquito menos de las 2 horas 30 minutos. Es una película que tiene un prólogo, tiene un cuerpo central y tiene un epílogo. Y creo que estas 3 partes en las que está dividida se hablan muy bien entre ellas. No podría haber una parte sin la otra. Supongo que al ser una adaptación de una novela que es larga, por lo que entiendo, pues tuvieron que condensar lo más que pudieron y seguramente cortaron partes o cambiaron partes para poderla adaptar, pero tuvieron que dejar como mucho, y por eso a lo mejor la duración de la película es tanta. Aún así, siento que la película se te va como agua. O sea, es tan rápida, es tan movida, es tan frenética que yo en ningún momento me detuve así de ya necesito parar porque ya se me hizo larguísima o porque me estoy aburriendo o voltearme el reloj, para nada. O sea, sobre todo esta segunda vez que la volví a ver, yo pensé que iba a tener como ese efecto y para nada. La verdad es que me mantuve pegado al asiento en todo momento y con los ojos puestos en la pantalla. No sé si te pasó igual.
Me pasó igual y además, como dices, ya siendo una película que viste en streaming, como que cada vez lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Que, ay, me dio hambre, pausa, bye, ¿no? O, ay, voy al baño, ¿no? Y no, yo también me pasó lo mismo. Y si te fijas, creo que es como historia, me parece que también es una historia sencilla. O sea, Ujú, es una historia bastante sencilla que se puede reducir en poco tiempo de explicación de qué va. No está muy como rebuscada y que no entiendas quién es quién. O sea, es muy sencillo, muy lineal, ujú. pero muy simpática. O sea, Sí, de sí, verdad muy simpática. sí, totalmente. Además, por ejemplo, yo le recomendé esta película también a mi amigo George, que él decía que no la quería ver porque él tiene cierto repele hacia las películas hypeadas, como es el caso, y me comentaba por mensaje que no le estaba gustando, que todavía no la terminaba de ver, pero que no le estaba gustando tanto. Y una de las razones principales que él decía es que banalizan toda la parte de la revolución. Entiendo que si tú la comparas con alguna otra película que habla de revoluciones o de contrarrevoluciones o de movimientos en contra de autoridad o de algún caso en específico, voy a poner un ejemplo, hablando de amigo George, que yo sé, le mando un saludo y sé que está escuchando esto, y de un ejemplo que a él le gusta mucho, que es El Club de la Pelea. El Club de la Pelea es una película muy directa que va contra, o sea, es un movimiento que va en contra de el sistema capitalista en general que nos envuelve. Y entonces, ¿sabes? Siento que ahí sí tenemos a un héroe que va y lucha y arma su movimiento de una forma accidentada o no. Ya de hecho ya hicimos un episodio, les voy a poner aquí abajo el link sobre esa película porque la verdad es que es muy bonita y es muy bueno el episodio. Nos quedó, está mal que lo diga, pero nos quedó muy bueno y es de los Chulo. primeros episodios que grabamos, sí, totalmente, y es de los primeros episodios que grabamos aquí en Cuatro de Lorenz. Pero bueno, creo que es más fácil irte a la yugular y no ser, voy a usar una palabra que está como muy en boga ahorita, no ser tibio cuando el enemigo es invisible, cuando es un enemigo que son grandes corporaciones, es un enemigo sin cara, ¿no? Si lo comparas con esta película que está hablando en un momento muy coyuntural de la cultura estadounidense, básicamente, y que nos afecta directamente a los mexicanos, ¿sabes? O sea, es como complicado como autor, yo me imagino, decir exactamente esto es igual a esta otra cosa, ¿sabes? O como no subirle un poquito más el tono, aunque pues no se necesita ser muy avispado para saber de qué va la revolución, contra quién va y a quién está criticando. Sí, pero fíjate, no sé, tal vez, o sea, a mí me entretuvo mucho, o sea, sí me entretuvo, no, no me pareció de esas películas que me dejan pensando con un mensaje adentro de, como tal vez es el Club de la Pelea, ¿no? Que sí te quedas como con un mensaje atrás. Se me hizo muy entretenida y me parece que el tema de la revolución es el pretexto para la Uh -huh. historia que va a pasar, que como, o sea, que como me imagino va a ser con Totalmente. spoilers, ¿no? Entonces, Claro, sí, sí, sí. entonces finalmente de lo que trata la película es Leonardo DiCaprio, bueno, el personaje de Leonardo DiCaprio tratando de recuperar a su hija, Uh -huh. que fue secuestrada por circunstancias que ahorita vamos a platicar, y todo lo que pasa, pero podía ser revolucionario, podía ser otra cosa, ¿no? No creo que el fondo sea el movimiento revolucionario, Black Uh -huh. Panther o cualquier movimiento que sea, sino como que incluso la comedia que hay atrás me encantó porque es justamente un ex revolucionario hoy tirado a la nada Uh con el -huh. cerebro frito Uh -huh. totalmente, no sé, o sea, me encanta la escena cuando dice como, no me acuerdo de la frase, no, si no me dices la hora no te puedo darla, o sea, como que es esa comedia que te digo, para mí la parte del movimiento revolucionario es el pretexto para lo que va a pasar. Entonces, por eso no lo veo como si lo critica o no lo critica. Para mí lo puso como por guión, porque bueno, el libro me imagino que tal vez tiene más fondo, pero la película lo sentí muy... Es la forma en la que necesitas para explicar que a su hija la van a secuestrar y él la tiene que encontrar. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, o sea, creo que todo el contexto de la película es en realidad satírico alrededor de estos temas coyunturales que están sucediendo en Estados Unidos. Digo, la película salió mucho antes, pero ahorita estamos viendo estos movimientos que están dándose en el norte de Estados Unidos por la presencia de esta patrulla Ay, sí. anti-inmigrantes.
y que tienen toda la protección y toda la impunidad por parte del gobierno federal, porque son mandados directamente a eso, ¿no? Vaya, y me encanta que tengamos esos símiles de estos movimientos también en apoyo de estas protestas, de cómo la policía, vaya sorpresa, infiltra a alguien para que la protesta se vuelva violenta y entonces tener el pretexto y poder hacer detenciones arbitrarias o atacar de forma más, con más brutalidad a estas manifestaciones. O sea, como que coincide mucho pues con lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Y ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa. Sí, sí, ¿Y sí. qué tal el movimiento? Nada que ver con el gobierno, que también es muy coyuntural y también es muy cierto y también es, o sea, es un movimiento de hombres blancos supremacistas que manejan mucho más que el gobierno, o sea, ya se movió todo solo porque el señor quería pertenecer a un club. Y eso también es como lo que dices, o sea, también habla de lo que todos saben y nadie quiere decir que existe. Sí, 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 me encantó, me encantó. Además, me encantó que la forma de ridiculizarlos de alguna manera es que se llamen los aventureros de la Navidad y que sea Hail Santa, o sea, de verdad eso me fascinó, me pareció como, qué buena manera de ridiculizar un movimiento de gente poderosa que, bien lo dices, ¿no? A lo mejor suena a teoría conspirativa, pero... O sea, es un hecho que existe este grupo de gente, no sé si tengan tanto poder o no, pero sí existe este grupo de gente que sienten esa superioridad debido a la blanquitud de su raza, que en pleno 2026 esto siga sucediendo me parece terrible y que bueno, lo hemos visto, ¿no? O sea, sigue pasando y va a seguir pasando mientras no como que no cambie la forma de pensar como sociedad, ¿no? Pero tiene que ser como un cambio muy grande, tiene que ser un cambio en todos, ¿no? No nada más en unos pocos, o en la mitad, o en 2/3, sino tiene que ser un cambio radical en todos. Pero bueno, esos son temas que son como mucho más complicados y que, como dices, afortunadamente, la película no los toma de fondo, no los toma de pretexto, sino únicamente están ahí, los acaricia un poquito y los usa de chistes, se burla de ellos y ya sigue con la historia, como te dices, la historia principal, que es cómo este ex revolucionario viejo y acabado va a tratar de rescatar a su hija. Ahora, yo creo que ya entrando en materia de spoilers, Clau, quería preguntarte precisamente, ¿qué te parece? Pues precisamente, ¿cómo arranca con un personaje que parece que va a ser el principal y que después como antes de media película desaparece? Y estoy hablando de Teyana Taylor, de Perfidia Beverly Hills, que es un personaje que es súper fuerte, súper llamativo, lleno de contrastes, lleno de conflictos internos y que además, spoiler de lo que voy a decir también más adelante, me parece que en esta película, empezando por ella, no hay personajes tal cual que sean digamos, tu clásico personaje principal. Creo que eso destaca mucho de la película. Hay varios personajes, sí, por supuesto, tenemos un par de principales, otros que son más satelitales y más corales, pero ninguno es como el protagonista clásico héroe del cual te vas a enamorar o del cual vas a coincidir mucho con él, con sus ideales, porque todos son como tan, voy a entrecomillar, humanos, y tienen como esas dualidades de lo que es bien y el mal entremezclado y cómo toman decisiones, empezando por ella, ¿qué es eso? O sea, no deja de ser muy atractiva al principio y hay un punto de la película donde por lo menos a mí me pasó, terminé despreciándola así de cómo es capaz de eso, ¿no? Un ¡Maldita! poco, sí, 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 tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué te pareció Teyana Taylor y cómo arranca esta película con ella, básicamente? Porque ella es la que arranca y es parte del gatillo de lo que detona esta historia. Mira, ella se me hace justo, pero todos, ahorita que lo dices, sí es cierto, todos los personajes tienen contradicciones, o sea, son totalmente contradictorios y van en contra del típico personaje que tiene un ideal durante toda la película y va, o sea, finalmente el héroe de tu película es un señor en bata, drogado, que no sabe ni cómo se llama y ahí va con su bata de noche, porque incluso sí sabes que él era revolucionario antes, pero no tenía ni la fuerza de carácter que tenía pues su pareja, ¿no? Que es ella, pero justo como que no piensas que ella va a hablar
Incluso a mí lo que me pasó es porque, digo, como spoiler alert, o sea, lo que pasa es que ella termina siendo una rata y termina diciendo quiénes son todos los del movimiento para salvarse el pellejo. Yo siempre pensé que iba a ser como que no lo iba a decir, como que algo se iba a sacar de la manga, pero luego ves cómo van matando uno por uno, y dices, maldita, sí les dijo, tal cual. Sí. Sí, fíjate que a mí me cayó mal desde un poquito antes. Para entrar un poquito en contexto, si están llegando hasta este punto donde ya estamos hablando con spoilers, espero que hayan visto la película, y si no, pues para entrar un poquito en contexto, pues dentro de esta revolución, yo también veo el personaje de Leonardo DiCaprio, que si bien es un revolucionario y es muy bueno en lo que hace, y por eso es como un héroe de guerra para el movimiento de los French 75, siento que sus convicciones revolucionarias, como dices, no son tan fuertes como las de ella, y que él más bien está dentro del movimiento por ella, porque ahí está como el amor de su vida. Y que tiene una relación muy intensa, ¿no? Porque así es ella es intensa, es dejarse llevar por el momento, o sea, tiene varias escenas exageradas precisamente de pasión, o sea, es todo pasión, es toda explosiva, ¿no? Y cuando ella queda embarazada, que eso después, o sea, primero que nada, cuando ella queda embarazada, y que parece que ella no se da cuenta o lo niega, no es que no se dé cuenta, pues, sino que niega su realidad, ¿no? Ella no está dispuesta a cambiar su vida por un bebé. Claro, y, o sea, entiendo también, digo, no tengo yo autoridad para hablar del tema, pero entiendo también que no está mal del todo, pues, pero bueno, o sea, a final de cuentas, hay una frase que ella dice, ¿qué pasa si él deja de quererme a mí por querer más a mi hija? ¿Sabes? Está mal que esté celosa de mi propio bebé. O sea, desde ese momento yo dije, tú no me caes bien. Mira, desde el principio, o sea, ya después también sabemos que fue un embarazo accidental, ¿no? No es que ella planeaba ser madre de familia ni nada. Y yo por eso pensé que ella era muy fiel como a sus convicciones, porque incluso hay una escena donde él está cuidando a la bebé y ella se va. O sea, se nota que se va a ir a hacer algún tema de su movimiento y él le dice, ¿qué haces? Ahora esta es nuestra familia. Y ella igual se va, o sea, igual se va, y entonces es cuando digo, bueno, ella es muy creyente, y entonces como que lo último que vas a pensar es que va a hablar de todos, incluyendo su hija y bueno, su expareja y todo, ¿no? Y entonces sí, a mí también, y me cayó un poco mal el final, o sea, que ella ya esté feliz de la vida en Bahamas o no sé dónde vive ahora, que dices como, no, o sea, no me gustó que la perdonara en la película, o sea, que la hija y bueno, la pareja la terminaran como entendiendo y perdonando y que bueno, algún día nos veremos, es como, ay, ya, o sea, como que me cayó. Sí, fíjate que ese cierre está un poco, o sea, si hay algo que yo le podría cambiar a la película, claro, si yo tuviera el dinero y el talento de Paul Thomas Anderson, sería como ese final. Creo que el cierre me estoy adelantando mucho, pero creo que el cierre de ese cuadro con Sean Penn, terminando con el destino que tengo, creo que es un gran cierre. Lo demás ya está un poquito de más, disculpen de nuevo la redundancia, pero bueno, ya llegaremos ahí porque me quiero regresar también, y esto me va a ligar con el personaje de Sean Penn, el coronel Lockjaw, ¿se llama? Creo que sí. Por aquí lo tenía anotado. Sean Penn es... Sí, Stephen J. Lockjaw. O sea, lo voy a ligar porque, por un lado tenemos a esta chica Perfidia, que incluso ella se siente poderosa, siendo, o sea, como que disfruta tener el poder, ¿sabes? O sea, disfruta tener el poder. Lo vemos en la primera escena cuando trata o quiere ridiculizar al personaje de Sean Penn, a Lockjaw, y que le dice así, vas a hacer que se te pare, y no sé qué, ¿sabes? Y al final, cuando él al mismo tiempo, siendo un racista, con esta sensación de supremacista blanco, aún así tiene como ese fetiche de enamorarse, mujeres negras. Bueno,
de crear a una mujer negra, ¿sabes? O sea, pero sexualizarla al tal grado de que a lo mejor solo es un objeto y es un capricho, pero lo tiene, ¿no? Y eso lo hace impuro para la, digamos, para la visión que tienen, pues como este grupo de supremacistas blancos. Ahora, me lleva a eso porque hay un momento donde él la atrapa y ella, todavía ella como que, digamos, o nos dan a entender que sacrifica, o se sacrifica a ella, sacrifica su cuerpo, dando, o sea, o teniendo esta relación con el personaje de Sean Penn, a cambio de poder seguir con el movimiento revolucionario. Porque si tú recuerdas, él la agarra y le dice, o sea, nos vamos a ver en tal lado, me vas a llevar mi arma, me vas a llevar mi gorra que me robaste. Mi gorra. Ajá, y si no, pues aquí se acaba todo, ¿no? O sea, porque básicamente él tiene el poder, ¿no? O sea, ahí se ve cómo también es el personaje de él, que también es alguien que disfruta siendo una autoridad, o sea, siendo alguien con poder, también subyugando a otra persona que en teoría también es un poquito, o sea, que está desprotegida, ¿no? Entonces nos lleva como a presentarnos estos dos personajes. Todavía vemos a Perfidia que dice, bueno, como tal vez se sacrifica de alguna manera, aunque no sé si tiene esa dualidad de disfrutar un poquito como esa relación de yo te controlo, tú me controlas con el personaje de Sean Penn. Y por otro lado, hablando de Lockjaw, qué tipo tan detestable, o sea, qué bien logrado está el papel de ese personaje, que es asqueroso, es repulsivo, es todo al mismo tiempo, su forma de caminar, no hay nada que no detestes y que no sea antipático de esta interpretación. Sí, sí, desde el principio te cae mal, porque aparte él es el encargado de la parte de los migrantes, ¿no? O sea, como de tener a los migrantes supuestamente controlados pero pues están en jaulas ahí. Entonces sí, lo odias desde el principio, pero es lo mismo que te digo del principio, como todos los personajes son contradictorios, porque él quiere pertenecer al grupo supremacista blanco, pero está, no podemos decir enamorado, pero enganchado con una mujer negra, le gusta, incluso hay una escena donde él acepta que las mujeres negras son su debilidad, entonces dices, no puedes, o sea, ninguno de los del grupo supremacista blanco verían así a una negra porque pues más bien los ven con desprecio, él las ve como dices, como fetiche, como deseo. Entonces todos los personajes tienen esta como parte contradictoria entre sí son sus creencias, no son, entonces, como dices, los hace más humanos, pero sí, a lo odias. Yo cuando se volteó en el coche dije, ay, qué bueno, la verdad, y cuando vi que revivió y que ahora lo iban a hacer, ahora sí o sea, iba a cumplir su sueño, me enojé, dije, no, qué final tan feo, pero luego corrigieron. Sí, es que, ¿sabes qué pasa con este personaje? O sea, él siento de alguna manera que tiene como esa necesidad de validación, por eso busca también entrar, o sea, a pesar de que es un coronel del ejército, supongo que empieza controlando estas cárceles migratorias, estos centros de detención, y que va escalando en la carrera militar. Justo porque la agarra ella. O sea, el hecho de haberla agarrado a ella lo hace brincar en su carrera. Sí. No, y que de hecho se lo dicen cuando va a este hotel donde se está celebrando una boda, una fiesta de la hija de alguno de estos dirigentes del Club de los Aventureros de la Navidad. Hay dos cosas de aquí que me gustan mucho. Uno, que lo meten por la puerta de servicio, por la puerta de atrás, pasa entre las cocinas, elevadores de servicio, y que nadie lo vea, porque si bien es alguien que les sirve a ellos, tampoco es que sea del agrado, ¿sabes? Al final, este grupo de líderes que tienen, que ostentan el poder, saben utilizar a la gente, pero no se sienten orgullosos de ellos, no los hacen parte de su grupo, simplemente como que les dan ese caramelito, se le enseñan el dulce, como para tenerlo ahí con él, ¿no? Y este otro tipo, el Lockjaw, Sean Penn, con esa necesidad que tiene de validación, de que lo acepten, de según él tener un propósito más grande, como lo platica con Willa más adelante en la película, pues lo tiene embelesado también, ¿no? O sea, es como su gran ambición pertenecer a este grupo para sentirse que tiene más poder y que tiene poder de decisión dentro de estos grupos. Eso me gusta mucho. Y por otro lado, también me encanta que este grupo le dice, directamente se lo dicen, o sea, en la carrera militar nos funciona mucho la gente que hace
lo voy a parafrasear un poquito, pero le dicen como que los que hacen el trabajo sucio, ¿no? O sea, son hombres que en batalla nos funcionan y por eso lo queremos. Entonces ahí como que nos describen muy bien por qué es de utilidad de este tipo, ¿no? Y por qué se sienten tan ofendidos cuando todo lo que mueve la historia, que es que al final la hija de Perfidia es de él realmente, ¿no? Y entonces, pues de nuevo, entrando en esta relación racista, es de no lo podemos aceptar porque él tiene, o sea, porque tiene una hija mestiza. Y él lo sabe, él sabe que eso puede ser un obstáculo para poder entrar a ese club, y es lo que desata ya todo el resto de lo que pasa en la cinta. Oye, pero de lo que dices, sí notaste que, claro, entra por la puerta de atrás de servicio, pero se va por enfrente. Sí. O sea, a la hora que se va, ya pasa por enfrente. O sea, creo que también es muy significativo, como diciendo, entraste por atrás y hasta que nosotros no validemos que eres una persona como de acuerdo a nuestros intereses, ya puedes como pertenecer, no es que se queda en la boda, ¿no? Pero ya pasa por enfrente. O sea, como, y otra cosa que a mí me llama, bueno, como que me enoja es cómo este cuate puede poner a todo el ejército a perseguir a una niña de 16 años, incluso se meten al baile de graduación o de, no sé, de la escuela, paran el baile para buscar a una niña y como que dices, o sea, nadie en el ejército dice, ¿y tú por qué estás haciendo como? Pero todo lo hace justo para borrar el rastro de que él tiene una hija con una negra que le iba a impedir pertenecer a este grupo. Correcto. Entonces, pero dices, así, ¿con qué pantalones? Así agarra todo, y todo el ejército le sigue la corriente y vamos a buscar a una niña de 15 años a su escuela. Claro, pero ¿sabes qué es lo interesante de esto? Me gusta mucho cómo se desarrolla toda esta secuencia, porque primero, si recuerdas, lo primero que hacen es agarrar a este tipo de las comunicaciones, no me acuerdo cómo se llama el personaje, que es también uno de los ex French 75, primero lo agarran y lo empiezan a cuestionar, ¿no? O sea, ¿quiénes son? O sea, sabemos que tienen un rastro de gente a los que no pudimos agarrar en su momento, que fue cuando atraparon a Perfidia, y Perfidia cantó todo, que es algo de lo que no hemos hablado, y me gusta, o sea, hay algo que me gustó, o sea, Perfidia canta para salvar su pellejo, eso me molestó muchísimo, como tú dices, o sea, al final de cuentas traiciona los ideales revolucionarios, y creo que eso también es un matiz muy humano, porque a final de cuentas sí, o sea, ella era muy valiente cuando las cosas le salían bien. Cuando ya no le salen tan bien, y cuando iba a pasar mucho tiempo en la prisión, de 30 a 40 años le dijeron, porque además ella asesinó a un hombre en este asalto al banco, pues se convierte en un testigo protegido, dice de todo, o sea, como que da toda la información, y le dicen, bueno, ahora vas a vivir en esta casa de testigos protegidos, vas a tener que conseguir un trabajo, vas a pagar tus cuentas, vas a tener, y lo que podría parecer para ella libertad, al final no lo es, ¿no? Y por eso también termina como escapando de esa situación, porque además iba a estar subyugada a lo que el Lockjaw quisiera. Sí, pues ya ves que llega con sus florecitas y eso, todo. Justo. Me gusta mucho porque además habla mucho del personaje, es de, o sea, voy a ser polite de frente, pero si eso no me sale, no tengo miedo de usar la violencia. Y literal, cuando no le abren la puerta, se regresa, saca el ariete y tumba la puerta. O sea, aquí yo mando, no, o sea, puedo ser como amable por las buenas, pero por las malas puedo ser terrible. También eso habla mucho de cómo está escrito el personaje, que sigue siendo súper repulsivo de todos. O sea, insisto, desde la forma de caminar, su trajecito, todo, no hay nada que no me disguste de él. Sí, por eso trae la nominación también. Digo, varios traen nominaciones, pero él actúa muy bien. Sí, lo odias desde el principio. Desde el principio. Sí, y perdón que me haya regresado a esto, pero bueno, como atrapan a este ex miembro de la revolución, y luego ya todo eso hace el movimiento, y de nuevo este miembro de la revolución hace también lo que tiene que hacer, o sea, lo agarran y él primero dice, no, pues yo no voy a decir nada. Dicen, ok, pero ¿qué opina tu hermana? ¿Qué opina tu sobrina? O sea, es de, prácticamente te están amenazando, si no dices, pues ya no nada más eres tú el que está inmiscuido, ya es tu familia. Sí, pero lo padre, a diferencia de lo que hizo la otra, es ellos tenían todo un plan, ¿no? Entonces, en el momento que él canta,
él tenía un plan armado para avisarle a los demás que él cayó y a avisarle a todo, bueno, lo que ya es Leonardo DiCaprio y su hija, que ya se llaman diferente, cuidado, ¿no? O sea, cuidado porque ya van por ustedes. Y todo hubiera funcionado a la perfección si no fuera porque Leonardo DiCaprio ya se quemó el cerebro de drogas, ya no se acuerda de nada del plan, que ahí es en donde empieza la comedia. Entonces dices, claro, o sea, él terminó hablando porque pues sí, tenían a su hermana, pero no sin antes saber que todos tenían un plan de escape. Sí. Y justo antes de pasar a DiCaprio y su gran interpretación que me gustó mucho, nada más para cerrar un poquito, y perdón que me haya ido por las ramas aquí, pero justo lo que decías, o sea, ¿cómo es posible que a este coronel pueda movilizar un batallón del ejército para hacer lo que hace? Pues bueno, también yo creo que es una metáfora de lo que hacen ciertos gobiernos, no voy a mencionar sus nombres, para decir, sobre pretexto de, este país tiene tal arma, o este país está la amenaza, o este país es tal cosa, para invadirlos con ese pretexto de estamos salvaguardando la paz, pero en realidad mi interés es otro, ¿no? Y eso pasa con este coronel Lockjaw, que moviliza todo un batallón del ejército, incluso para cerrar fábricas, para cerrar restaurantes, para ir precisamente a la preparatoria donde va la chava. O sea, su objetivo es limpiar el rastro y cualquier pista de que tiene una hija mestiza y que tuvo una relación con una mujer negra. Pero todo lo que hace alrededor es como o sea, lo hace a gran escala, como para tratar de disimular eso y decir, eso me suena un poco. Por eso digo, o sea, esas metáforas de lo coyuntural siguen estando ahí, ¿no? Aunque no sean lo principal, pero bueno, ahí siguen estando. Sí, o sea, no deja de ser, como dijiste, una sátira y una crítica de forma de comedia, ¿no? Pero pues no, creo que al final es un poco por entretener y por reírte, porque sí, a mí me encantó el humor, o sea, lo que yo más rescato de la película, porque podía haber sido una película de acción, ¿no? 100%, ¿cierto? O sea, le podían haber dado, a ver si alguien ha leído el libro y nos puede decir qué tono tiene el libro, pero fácilmente podría haber sido una película de acción cualquiera, y no, el hecho de hacer la comedia como que hace que te la pases muy bien. Sí, y que justo aquí es donde entra el personaje de Leonardo DiCaprio, de Bob Ferguson, es su nombre, su seudónimo en este pueblo Bactan Cross, que es un pueblo, una ciudad santuario para los migrantes, acompañado también de una tremenda interpretación de Benicio del Toro, como el sensei Sergio. O sea, me gustó mucho. Además, cuando ellos dos se juntan, me gusta mucho porque uno es el frenetismo, el pánico, el no sé qué hacer, y el otro es la calma, con esta filosofía muy de karate de respira, ocean waves, ¿sabes? O sea, mantén la calma, todo nos va a salir bien. Y que me gusta también, o sea, no es como un personaje que lo está diciendo a la ligera, o sea, él sobre sus hombros tiene una red de ayuda a migrantes así grandísima, que lo vemos pasar todo ese movimiento en segundo plano, mientras en el primer plano está Leonardo DiCaprio tratando de conectar su teléfono para hacer una llamada, y que en ningún lado se puede conectar y no se puede comunicar. Es un rolling gag que quizá a muchos les parece excesivo. A mí me encantó, o sea, que mientras algo está pasando, él de fondo está buscando dónde enchufar su teléfono. A mí me pareció sensacional. Y te digo, con bata, o sea, el señor está toda la película, o sea, lo tienen que ver si no lo han visto, o sea, toda la película está en su batita, o sea, de casa, salvando al mundo con batita. O sea, sí le da un toque. Y digo, cabe mencionar, para que todos sepan contexto en caso de que no la vieron, es que Leonardo DiCaprio, justo por este tema de miedo que los encuentren, porque sabe que él siempre supo que este coronel iba a ir tras de ellos, ¿no? En algún momento. No porque sabía lo de su hija, sino porque pues se iban contra todos los de la lista. Entonces él no tenía teléfono, su hija, entre comillas, no tenía teléfono, porque luego te enteras que sí tenía. Entonces, pues sí, quiere revivir un teléfono que no prende en 20 años. Claro. Entonces, sí hace buena mancuerna con Benicio del Toro. También me encanta cuando le dice como, porque es la segunda vez en el día que te tengo que salvar. Sí, exacto. Sí. No, y es que además, o sea,
creo que DiCaprio aquí está increíble, o sea, el Oscar que le dieron por The Revenant, se le puede Eso haber te iba dado, a decir. o sea, fácil se le pudieron haber dado por esta, o por The Departed, o por Shutter Island, o sea, por muchas otras películas, porque, o sea, creo que el Leonardo DiCaprio, que era el chavito galán de Titanic, que fue donde la mayoría de nosotros lo conocimos, o en Romeo y Julieta, ya no existe más, ¿no? O sea, está lejísimos en el tiempo, y ahora es un actorazo. Me gusta mucho verlo en este papel precisamente de un ex revolucionario, un tipo que si bien no está acabado, no está precisamente de lleno con esas convicciones revolucionarias de un inicio, ¿no? Simplemente está viviendo la vida, está tratando de ser lo mejor padre que puede, lidiando a lo mejor un poquito con, como tú dices, con ese conocimiento de que algún día los van a tratar de encontrar. Me causa, o sea, me causa ternura precisamente cuando Perfidia se va y le dices que ahora somos una familia, ahora hay que preocuparnos por nosotros, o sea, como que la revolución pasa a segundo término, y no sé si también se queda como, pues un poquito como mensaje el decir cuáles son las consecuencias de lo que haces en un momento y que tal vez tú quieras olvidar más adelante, pero al final de cuentas esas consecuencias te persiguen y te terminan encontrando. Y si no estás como consciente de ello, pues te pasa como a Leonardo DiCaprio, que como te dices, como es un tipo que abusó de sustancias y del alcohol por mucho tiempo, y no está en sus cinco, definitivamente, ¿no? De hecho, me gusta mucho esta escena me gusta la escena cuando se cae de la azotea, me da muchísimo, la verdad es que es divertidísimo, y enseguida lo atrapan con un teaser de estos que dan toques, y cuando lo llevan a esta comisaría, y la que lo entrevista le dice, es que, o sea, tú eres, eres diabético, ¿verdad? Y el otro como que no capta absolutamente nada. Y luego te enteras que es otra vez este sensei salvándolo por segunda vez. Sí, o sea, tiene esos grandes detalles de comedia, y creo que, o sea, pues sí, vemos a un DiCaprio que lo hace, o sea, lo hace maravilloso, o sea, de nuevo, no es el protagonista tradicional de la película del viaje del héroe. Sí, ajá. Es que es como pero el tampoco héroe. Es el protagonista. Ajá, sigue. No, sigue, por favor. Como el héroe, o sea, justo me gusta porque es el héroe, o sea, finalmente es el que va a salvar a su hija, pero siendo un burro, o sea, nada le sale como tiene que ser, entonces como que justo es este héroe, pero no, por eso te digo, podría fácil ser una película de acción donde él va a matar a todos si fuera Rambo, pero no, al contrario, lo hace todo tan mal. Ajá, y no sé si eso lo hace para algunas personas de la audiencia, lo hace antipático de alguna manera, que no es el héroe tradicional, ¿sabes? O sea, sí, no es el héroe que cayó muy bien. Alguien te ha dicho que le cayó mal. A mí su personaje me cae bien, o sea, de hecho se me hace muy simpático. Bueno, no porque te cae mal de que es tan burro, pero... Justo. O sea, me parece como muy entretenido toda esta parte, pero sí es desesperante de alguna manera, o sea, es exasperante o sea, es una situación de emergencia y anda haciendo mensadas por la película todo el tiempo, ¿no? O sea, incluso cuando van escapando de la policía en la carretera y que le dice, tienes que saltar, y así de, salta, ¿sabes? O sea, cuando pasa todo eso, o sea, es exasperante, o sea, no es tampoco el personaje con el que a lo mejor puedes empatizar tan fácil. Y que al final no es el héroe tal, ¿no? Porque la hija solita se salvó. Pero bueno, se encuentran al final, entonces como que al final de menos logra encontrar a su hija a pesar de todo lo que pasó en el camino, que no tenía ni la más remota idea de dónde estaba, cómo llegar, qué hacer. Entonces sí, me gusta esa imagen de héroe no tradicional, no todo le sale bien, no, o sea, hubieron varios momentos en la película que yo pensé que no se salvaba, ¿no? O sea, como que hay héroes que sabes, ¿no? Seguro va a poder,
Y aquí no, hubo momentos en los que yo dije, de esta no sale. O sea, ya lo agarraron por segunda vez, no va a salir. Sí, sí. O sea, creo que el único personaje que a lo mejor puede ser el que sí es como más simpático de todos es precisamente el sensei. De nuevo, cargando sobre sus hombros esta ayuda para esta red de ayuda para los migrantes. Escucharlo hablar español, un poquito pocho, pero al final de cuentas, o sea, está divertido. Igual que él hace todo con calma. Esta escena donde por fin la policía lo detiene y que baja del auto y que empieza a bailar y luego pone las manos atrás. O sea, más allá de gracioso, me parece como puro cine, tal cual. O sea, el encuadre es súper bonito porque el coche de un lado, él en primer plano, de fondo los policías. Si te fijas, los planos de la película en general son como largos, o sea, no es una película contemplativa porque ya dijimos que es muy frenética, pero en contrapunto es con planos largos, pero la música va muy rápido, todo el tiempo va como música así rápido, 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 rápido. Entonces, creo que es un mix complicado, tampoco es como tan sencillo de entender, o sea, a lo mejor como que sí se contraponen, y al mismo tiempo tenemos estas imágenes, estos cuadros también bonitos, porque la fotografía también es muy bonita, y que quisiera yo encaminarme a esta secuencia, esta última hora, donde ya viene precisamente el rescate de la hija y donde utilizan la geografía del terreno para una persecución que alguien, George, te estoy hablando a ti, podría decirme es una persecución muy a lo Scooby-Doo. O sea, me parece que está muy bien hecha, también te mantiene así de, o sea, y es una hora prácticamente de esa secuencia, ¿no? Desde que llega él al convento donde está escondida la hija y empieza a pasar todo lo que empieza a pasar. No, y luego a mí me encanta, sí, es muy Scooby-Doo, pero es justo lo que hace entretenida esta película, o sea, lo tienes que ver con esos ojos, con ojos de entretenimiento, no con ojos como críticos de qué hay abajo el mensaje, porque me encanta que va pasando y justo Leonardo DiCaprio se cruza con ellos en el coche y no se ven, y luego el otro se regresa y el otro ya se regresó otra vez, y todo es en un, ¿qué habrán sido? 10 kilómetros entre uno y el otro, o sea, tampoco es que estuvieron manejando, o sea, como que se ve que regresa, pero luego el otro regresa y el otro se da la vuelta. Ajá. Entonces, sí, está muy divertida esa parte. También fíjate que no se me hizo larga con todo y que pasa mucho tiempo ya desde que pasa eso, ¿no? O sea, desde que es que no se escapa del convento, más bien él no tiene como, por eso te digo la contradicción, él la podría haber matado, pero no lo hace. O sea, finalmente tiene esa Sí. contradicción, es su hija, no siente nada por ella, pero a cuánta gente ha matado y a ella no la mata, la manda con alguien más, que la mate otra persona. Ahí no hace él el trabajo sucio. Cierto. Fíjate qué interesante es ello, porque eso que dices, porque tienes toda la razón, o sea, él tiene de dos. Cuando hace la prueba de ADN, que por cierto, hablemos un poquito de esta Willa, interpretada por, ay, se me fue ahorita el nombre de la Infinity, ay, se me fue ahorita su nombre, pero bueno, esta chica yo la vi en una serie que se llama Se presume inocente hace poco, con Jared Leto en Apple TV, Chase me parece Infinity. que lo hace bien. Chase Infinity, ese es su nombre, correcto. La hija en esta serie tiene un papel secundario, pero cuando vi la película así dije, me suena, ¿de dónde la he visto? Y es porque sale en esta serie. Resulta que esta es su primera película. Me parece que lo hace bien, porque de nuevo, vuelve a ser un personaje que tampoco es agradable al 100%. O sea, es una adolescente un poquito más allá de la adolescencia o en ese momento de la adolescencia, donde es insoportable como buena adolescente, donde desobedece las reglas como buena adolescente. Si no hubiera sido por esto del teléfono. Sí, pero además tiene que jalar con un papá que no hace nada, o sea, también la entiendes, dice, porque aparte su papá no le explica nada, o sea, ella no sabe qué pasó antes, ella solo sabe que no puede tener teléfono, que tiene que cargar con una cosa que hace musiquita, o sea, si su papá le hubiera explicado, oye, puede ser que no sé, pero ella no creía que nunca le iba a pasar nada, solo creía que su papá estaba frito. Sí. ¿Sabes qué? Ahorita que hablas del rastreador, no sé si te acuerdas de esta escena, a mí me encanta,
cuando ella está en el baile, va al baño y se está lavando las manos y de pronto la cámara se mueve poquitito y en el reflejo del espejo del baño donde ella se está, del lavabo donde ella se está lavando las manos, está esta otra ex revolucionaria que al final ella la saca de ahí de la preparatoria para que no la agarren. Pero esta escena cuando, o sea, me gusta porque al final de cuentas, Willa, el personaje de Chase Infinity, sí se le queda grabado un poquito esto de lo que le transfirió el papá, ¿no? O sea, porque le dice como la clave y entonces se da cuenta de que es alguien en quien puede confiar, ¿no? Además de porque tienen los rastreadores que coinciden y que hacen como un sonido que le dijo, o sea, si me encuentro un rastreador, alguien que tenga este rastreador, debo confiar en esa persona con mi vida, ¿no? Entonces, toda esa escena me parece bien padre, o sea, porque aparte es justo a tiempo antes de que llegue el ejército y la alcanza a sacar, pero de nuevo, o sea, es un personaje que es, bueno, ya lo salvaron, y van en el camino y le suena el teléfono. Así de, ay, ¿no? Como luego, buen adolescente. Como buen adolescente. Y luego llega Lockjaw al convento, agarran a todos, y esta niña es capaz de sacar de quicio a cualquiera, ¿no? Y se pone a insultarlo de una manera como muy puntual a Sean Penn, ¿sabes? O sea, como que le den los puntos donde duele, así de, ¿por qué tienes la camisa tan apretada? Pues es que sí, o sea, pero es lo mismo, o sea, ella no es un personaje tampoco agradable con el que puedas empatizar tan fácilmente o del que te puedas enamorar fácil, ¿no? O sea, por eso te digo, yo creo que la riqueza de esta película recae mucho en cómo están escritos los personajes. Sí, oye, ¿y qué tal el detalle? Porque también recaen los detallitos sutiles, como dices, pero que ayudan a abonar a la película, como ella está en un convento de monjas que hacen marihuana. Sí, claro. O sea, como que no cambia nada de que era el convento, ¿no? No aporta nada a la película, solo que siento que son esos detalles que lo hacen más chistoso, o sea, te hacen darte cuenta que todo es inverosímil, así todo lo que dices, un convento de monjas que tienen claro. Marihuana. Sí, o sea, sí pienso, y de nuevo, como tú dices, desconozco cómo está escrito el libro, qué detalles cambian, qué no, qué es exactamente igual, pero el guión de la película está escrito de esa manera como para seguirte metiendo en la fantasía y te la sigas, pero te la sigues comprando todo el tiempo, o sea, yo en ningún momento me cuestioné cosas así ay, o sea, ok, las monjas, o sea, pensándolo ya ahorita, no, a ver, pues las monjas venden marihuana porque son monjas revolucionarias, porque entonces de ahí sacan dinero para la revolución, ¿sabes? O sea, es algo que piensas después en el momento, es como que, qué chistoso. Sí, por eso te digo, esta película hay que entrarle con esa intención, con una película que te va a entretener y que se va a burlar, o sea, se va a burlar de las cosas, sí, pero con la intención de entretener, o sea, no por lo menos yo no lo leí así como burla o crítica social, ¿no? O sea, es entretente con algo tan absurdo, tan real, pero que parece chiste, pero no es chiste. Sí, y retomando lo que mencionabas de Lockjaw, que no la quiere matar, o sea, para él es tan sencillo como que si no coincide la muestra de ADN, te dejo ir. Pero si coincide, pues estás en un problema, ¿no? Ahora, habla de la dualidad de este personaje también, como decías, pues sí, es su hija, no la quiere, pero no la va a matar, no va a hacer el trabajo sucio, la lleva con este otro rastreador al que le encarga el trabajo, y él también dice, o sea, es una niña, o sea, no mato niñas, o sea, no me importa lo que me quieras pagar, no me importa, yo no la voy a matar. Y cuando la lleva a este otro campamento de mercenarios, donde pues finalmente ahí sí se van a deshacer de ella, este mismo personaje también saca como esa dualidad y entra como ese dilema moral y la termina rescatando también. O sea, la primera vez que la vi no lo entendí tanto, así de, ¿por qué? Pero ya después, cuando la vi la segunda vez y capté un detalle que platican estos aventureros de la Navidad y que dicen que el rastreador también es alguien que les sirve, pero como no es de raza pura, sino que es más bien comanche porque es nativo americano, no es alguien de confiar. Entonces, para ellos, o sea, que tú no seas un soldado que sigue órdenes ciegamente,
ya no eres de confianza para ellos. Entonces fue como que me cayó un poquito el 20 esta segunda vez y claro, o sea, es un tipo que tiene su propia brújula moral y que si bien primero estaba tentado a cumplir con el trabajo, de hecho llegó y le entregó, después como que le entra a lo mejor ese remordimiento y está padre, ¿no? Que sea él el que pues termina rescatándola, o sea, la rescata ahí, aunque después ella por sus propios medios también termina haciendo lo suyo para salvarse. Porque a él lo terminan matando, o sea, él regresa y arma ahí un tiroteo y él termina muriéndose y ella ya se salva sola, ¿no? Pero sí, o sea, es como te digo, él lo hace por el dinero, ¿no? Y a él le pagan por hacerlo, pero tiene un límite. Y como que sabe lo que le van a hacer a ella y dice, oye, no, pero niñas, y entonces va contra ellos porque sí, efectivamente no les debe ninguna lealtad a estos mercenarios, es un trabajo. Claro, sí, sí, claro. Y bueno, eso es lo que nos lleva ya como al final de la película que me pareció espectacular. No sé si te pasó, supongo que en cines ha de haber sido una locura ver esta secuencia es donde digo que aprovecha la geografía del terreno Paul Thomas Anderson para esta persecución final, donde es una carretera, supongo que es real, se ve bastante real, la verdad, y que tiene con muchas subidas y bajadas y curvas donde pierdes de vista los objetos que van un poquito más lejanos. La verdad es que creo que tú a kilómetros de distancia ves venir que algo va a pasar, pero no sabes qué ni en qué momento. O sea, a mí sí me pareció sorpresivo cómo utilizaron el terreno y cómo terminaron haciendo esta resolución de ella para escaparse, de este otro, digamos, el señor de la limpieza al que mandaron a recoger todo el desastre que venía dejando Sean Penn. Oye, pero ¿qué tal ese personaje? O sea, lo mandan para que mate a Lockjaw porque estos aventureros de la Navidad ya saben que él tiene un, o sea, por más de que él mate a Willa, ellos ya sabían que este cuate les había mentido, porque aparte le preguntaron si ha mantenido relaciones interraciales y él había dicho que no. Entonces, pero bueno, él no lo sabía. Pero este pobre personaje lo mandan a matarlo y termina muerto él porque creen que, o sea, como que Willa piensa que él es el que la está persiguiendo, o sea, como que ese personaje apareció 10 segundos y va y murió. Yo dije, bueno. Sí, que de nuevo es un soldado de esos que pues lo llaman. Me gusta mucho también como esa interacción que tienen porque él llega como una casa en un suburbio, evidentemente adinerado, saluda a la persona de la casa, ay, qué ricos pancakes que tú preparas. Y me gusta de nuevo esta metáfora porque entra al sótano y luego pues entra como un entramado de túneles donde de nuevo te dan a entender que estos personajes manejan todo por debajo de las sombras, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta. Entonces, está padre todo eso, ¿no? Ahora, yo entiendo que también va persiguiendo el coche blanco, por eso el coche de este rastreador, de este mercenario de alguna forma, y a lo mejor también como para tratar de limpiar cualquier tipo de rastro, yo entendí que por eso va persiguiendo también a ese coche, sin saber quién es el que va ahí, ¿no? Pero me gusta mucho, toda esa secuencia está bien padre, o sea, desde que empiezan los coches, toman a uno, toman al otro, desaparecen en los vados, vuelven a aparecer en las crestas, desaparecen en las curvas, vuelven a aparecer, y sí me pareció espectacular cómo termina la escena, y cómo, o sea, además, Willa no sabe realmente quién es él, simplemente sabe que le están persiguiendo, y cuando ella, de nuevo, teniendo como muy frescas o muy, muy presentes estas reglas de la revolución, y le da la clave y él no le contesta, pues se lo echa, ¿no? O sea, creo que además, o sea, no sé si sea a propósito o no, pero es que además Willa es una combinación del fuego y la pasión que tenía o que tiene Perfidia con el poder y la autoridad de Lockjaw, ¿sabes? O sea, es como una combinación explosiva, es una bomba de tiempo. Sí, por eso al final se vuelve revolucionaria, ¿no? Totalmente. O sea, como que no y sabes, otra escena es fuerte, o sea, cuando llega ya su papá y se encuentran y no, ya no le cree, le dice la frase para que él se la contesta, porque imagínate, o sea, toda tu vida viviste creyendo que tu papá ya no piensa correctamente, porque te digo, nunca le explicó, y de repente todo lo que te dijeron que podía pasar pasa y ya no sabes en quién confiar y viene tu propio papá y ya le pides la clave porque de verdad
fue así como un día, porque todo pasa en un día aparte, ¿no? Sí. Entonces, como el peor día de tu vida, te fuiste al baile con tus amigos y terminaste encerrada en un convento y entonces sí está duro, o sea, como decir, te cambió ya el panorama y ahora ya no sabes ni si tu propio papá es tu papá, porque aparte se entera que su papá no es su papá, entonces ¿quién es ese señor con el que ella vivió? Claro, exacto. Sí, creo que es muy fuerte porque, de hecho, hasta podría decirse que está ahí como en shock, ¿no? O sea, porque le acaba de cambiar la vida totalmente, se acaba de enterar, ella pensaba que su madre era una heroína, y resulta que no, que como tú mencionaste, era una rata que soltó los nombres de todos, y por eso esa fracción de la revolución, pues como terminó de alguna manera, se entera que su papá no es su papá biológico, sino que es hija de un loco racista, supremacista blanco, que ha hecho mucho daño, que además hizo mucho daño con redadas migrantes, etcétera, y que el que creía que era su papá, pues finalmente le mintió, ¿no? O sea, le mintió a la cara, nunca le explicó bien las cosas, entonces sí está como en shock, y bien dices, o sea, no sabe si confiar en él o no. Me gusta mucho cómo termina esa escena después, porque a final de cuentas, pues termina siendo como su papá, es la persona que la crió desde siempre. Esa escena donde él ya la va consolando en el coche, o sea, ella se sube al coche, la va consolando, me parece que era un gran cierre poderosísimo. Ahí creo que hubiera podido terminar bien la película. Sin embargo, es corte A, vemos a Lockjaw sobrevivir de cuando le dispararon en la cara y se volteó la camioneta, y vamos a este epílogo que también me parece que la parte del epílogo donde Sean Penn va de nuevo a las oficinas de estos supremacistas aventureros de la Navidad y le dicen, bienvenido, has sido aceptado, y en realidad todo es un truco pues para envenenarlo básicamente con gas en una oficina herméticamente cerrada. Pero la entrevista previa, y de nuevo, o sea, Sean Penn sabe que lo mandaron matar y no le importa, o sea, él dice, yo voy a ir de todas maneras porque ya me van a aceptar, o sea, ahí, o sea, está cegado por esa ambición de, eso es lo que quiero, ese es su objetivo de vida. Oye, ¿y qué tal su pretexto es que me Claro. violaron, pero que no sé qué, o sea, como Sí, dices, él ya violación está, inversa, usa la palabra violación sí, inversa. sí. ¿Qué es Y el eso? otro así como, ¿cómo? Sí, 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 o sea, él todo confiado que le están creyendo. ¿Cómo dices? O sea, ya está delirando creyendo que se salvó, o sea, que ya está ya dentro. Claro, sí, claro. Y además, no sé si él está confiando en que Willa ya no existe, porque eso ya tampoco nos lo Él explican. no lo ve, o sea, él no ve que ella se salva. Exactamente, tal cual. Sí, o sea, esto, o sea, digo, el final anterior me hubiera parecido poderosísimo. Hasta ahí también me parece bien, porque pues ya lo vemos incluso hasta deforme, sin un ojo, bueno, con un ojo pues prácticamente ya no funcional, exacto, la cara desfigurada. Y de hecho también cierra muy bien, o sea, porque al final ese encuadre donde él muere, o sea, lo vemos en primer plano y literal, ahora sí que ya lo vemos convertido en monstruo, ¿sabes? O sea, vemos la monstruosidad externa de lo que él tenía por dentro, ¿no? O sea, de lo vil que podía ser su personaje, ¿no? Después ya pasamos a lo de la carta y eso que sí sobra un poco, no entiendo mucho el objetivo de ese final como más esperanzador. Es lo único que no me termina de cuadrar del todo, pero bueno, o sea, creo que al final de cuentas es mínimo porque, como tú dices, termina Willa siendo ahora o tomando la estafeta de esa revolución, ¿no? Como dándonos a entender que finalmente las revoluciones tienen que ir continuando con las siguientes generaciones, ¿no? Al final de cuentas no terminan en un momento, o rara vez las revoluciones terminan así, ¿no? Sino que es un proceso de mucho tiempo. Sí, o sea, sí me gustó a mí la parte de que la ves a ella ya revolucionaria y a su papá un poco más relajado, ¿no? Como que sabe a dónde va, pero sí definitivamente no me gustó que hayan, pues sí, un poco perdonado al personaje de la mamá como diciéndole, pues qué bueno que te abandonó, venme a ver a quién sabe dónde de Sudamérica o no sé dónde dice que está.
O sea, Ujú. pues no, o sea, podía ser una escena diferente, o sea, podía el papá enseñarle fotos de la mamá, contarle quién era la mamá y ella tomar las riendas de la revolución, pero no tenían que humanizarla a ella como, porque pues ella sí, todos murieron por su culpa, o sea, no es como que ella escapó, o sea, si ella hubiera escapado y así dices, bueno, sí, hay que dejarla en su papel de heroína ante los ojos de su hija, Ujú. pero no es cierto, entonces, ¿por qué Sí, la hace como toda, ahora sí es una cierto. mamá amorosa cuando estaba dispuesta a dejarla bebé por irse a la revolución? O sea, como que ahí sí ya dije, no, o sea, no tenía caso salvarle Cierto. la mala imagen que ya teníamos de ella. Sí, 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 sí. No, y de hecho, ¿sabes? A alguien que se llevan entre las patas es a esta de Andra, la interpretada por Regina Hall, que es la ex revolucionaria que la saca de la preparatoria y que la lleva al convento. Y cuando este interrogador le dice, ¿sabes cuántas personas nos juran que no saben nada de lo que le estamos preguntando y sabes lo que les pasa? Y hay una escena después de eso donde ya ella va cautiva en una de estas camionetas del ejército y pues es muy probable que le vaya a ir muy mal, ¿no? Ya no nos enseñan, ya no pasa eso a cuadro. No sé si como argumentalmente se olvidaron de ella o es algo que tuvieron que cortar, pero digo, tampoco es que sea como mayor para la trama, ¿no? Pero podemos asumir que pues no le termina o no le va a terminar yendo bien. Y creo que eso suma un poquito al disgusto que dices de cómo vas a perdonar a este personaje que hizo, que al final de cuentas todo lo que sucedió fue reacción a lo que hizo desde un inicio. De salvarse ella misma, Uh -huh. ¿no? Su pellejo y se terminó salvando y se terminó saliendo, le valió y le importó un comino su hija por 16 años Sí. y de repente es, ay no, sí fue una gran heroína y quiero ser como mi mamá, pues ya no me gustó. O sea, sí. lo de Sean Penn sí sobró, o sea, bien podían haberlo dejado muerto en el coche, pero bueno, como que te da a entender estos supremacistas hasta dónde llegan, ¿no? Con tal de mantener su pureza. Uh-huh. Entonces dices, bueno, podría sobrar, pero no me molesta. Que ella se vuelva revolucionaria también me gusta como un buen cierre de, como dices, entender que ella lo trae en las venas y es una convicción que ella tiene. Pero ya la carta fue así como, ay, no. Sí, sí, como que le agrega el tono cursi, ¿no? El puntito cursi ahí y bueno, pues al final yo creo que eso es lo que menos se nos va a quedar de la película, siento Claro. yo. O sea, creo que hay muchas cosas muy, muy, muy rescatables, desde la comedia, la acción, los personajes, lo frenético que es la película, o sea, que se te van como agua esas 2 horas y media. De verdad, si llegaron hasta aquí y pues espero que no les arruinemos la experiencia con los spoilers, pero vayan a verla porque es una película que se tiene que ver, o sea, es una película que se tiene que ver, que no crees de verdad cómo se contraponen todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, personajes que no son de 100% simpáticos, al contrario, que son antipáticos, planos largos, pero muy bonitos, pero con una edición muy rápida y de pronto la música también súper frenética, que es como un reloj que va marcando el tiempo de las acciones. Y bueno, o sea, creo que definitivamente el trabajo de dirección hacia los actores está muy bien realizado, es algo que se lleva las palmas. Está nominada a Mejor Película, está nominado a Mejor Director, hay varias categorías en las que está nominada. Está nominado actor, actriz, actor de Uh-huh. reparto. Así es, director, Mejor Película, edición, no sé si música, bueno, tiene varias nominaciones. Entonces, pues bueno, creo que va a ser una entrega de los Oscar interesante. Hay varias películas que no he terminado de ver, pero de las que he visto me han gustado mucho, en realidad. Todas las que he visto me han gustado. Fórmula 1, Sinners, vaya, Frankenstein también, o sea, Frankenstein tiene mi Bueno, corazón. pero no la nominaron. Frankenstein sí está nominada. ¿De mejor película? A Mejor Película. El que no está nominado es Guillermo del Toro, Mejor Director. Guillermo del Toro. Ajá, pero como Sí, película sí, sí sí. está nominada. No va a ganar, pero bueno, pues ahí está el esfuerzo de... Claro. Exacto, exacto. Oye, nada más quiero decirte que vi un post que me dio mucha risa, porque en una de las escenas cuando Leonardo DiCaprio está buscando, como ya les dijiste, que pues están en un barrio migrante, ¿no? Y entonces que le pregunta en español si han visto a un coche y que le dice gracias,
y le echa el chiflidito típico mexicano de... Ajá, sí. Entonces dice ahí el post que decía, Leonardo DiCaprio se merece el Oscar solo por este chiflidito mexicano tan... Sí. Gracias. Sí, sí, troca negra, bad hombre. Sí. Señorita. Sí. Sí, señorita pequeña. Sí, gran escena. La verdad es que sí, tiene muy buenas puntadas. Entonces, les recomendamos que la vean. Está en HBO Max. Si se la encuentran en cine, porque es probable que la vuelvan a poner, váyanla a ver en pantalla grande, no tiene desperdicio. Y pues bueno, échenle un ojo. O sea, creo que es nuestra recomendación. No sé, Clau, si se te queda algo más que comentar al respecto o podemos dar por terminado este episodio. Sí, ¿no? Por mí denle una oportunidad y véanla con ojos de eso, de entretenerte con una película bien hecha, bien actuada, bien lograda, bien escrita y no se van a arrepentir, se la van a pasar muy bien. Muy bien. Y bueno, pues vamos a ver si conseguimos el objetivo que habíamos perseguido desde que inició este proyecto, que es ver todas las películas nominadas a Mejor Película, que como hace varios años son 10, ya no es tan fácil como antes, porque pues de pronto nos falta un poquito de tiempo, pero bueno, lo vamos a intentar. Si lo logramos, les vamos aquí a entregar su episodio. A lo mejor puede ser posterior también, vamos a ver, nos vamos a organizar, pero bueno, ojalá, Clau, que puedas también venir con nosotros a comentar estas películas, porque sé que es claro, ya es tradición. Exacto, es una tradición que tienes también personal, tuya. Y pues bueno, vamos a tratar de lograr ese objetivo. Por el momento yo creo que nos despedimos. Oye, perdón, nada más decirte que quemé una bala por tu culpa, porque fui a ver la de La Última Opción, que sí está buena, ya podremos hablar en otro momento, pero la fui a ver, dije, seguro va a estar nominada, quemé mi bala y no está nominada y ya me perdí la oportunidad de ver una nominada. Cierto, me responsabilizo totalmente de ello. Fíjate, yo también juraba y perjuraba que iba a estar nominada, o sea, sentí como que traía esa trayectoria, como que traía ese impulso, pero me falló. Pero bueno, esa bala, o sea, pero bueno. Pero lo importante es que te haya gustado la película. Sí. ¿Ya la viste? No, sigo teniendo pendiente, soy el peor. Bueno, cuando la veas la comentamos, pero sí, ahora hay que enfocarnos en otras 10 diferentes. Claro que sí, así es. Entonces, pues bueno, nos despedimos por ahora. Como siempre, les pido de la manera más atenta que nos ayuden regalándonos un like, que nos dejen un comentario en YouTube o en las redes sociales del podcast, 4 por número, DeLoreans, así como se escucha. Estrellitas en Spotify, si nos escuchan o nos ven en Spotify, porque en Spotify también lo subimos en formato de video, ahí donde aparece el podcast, hay unos puntitos, un menú con unos puntitos, ustedes le dan clic, aparece calificar podcast, déjenos estrellitas, eso nos ayuda mucho para que el proyecto siga creciendo, y pues bueno, recomiéndonos con quien ustedes creen que esto les puede gustar, para seguir haciendo comunidad. Ahí estamos en el grupo de Facebook, ya saben dónde encontrarnos, ya saben dónde dejarnos un mensajito, y pues nada, Clau, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el apoyo, como siempre, y nos vemos muy pronto. Gracias por invitarme de nuevo. Claro que sí, gracias a todos, bye. Aquí eres bienvenida siempre y nos escuchamos el próximo martes. Adiós a todos. Esto fue 4 DeLoreans. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número, DeLoreans así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta.